¿Y si te dijera que cada bloque, cada ruina, cada criatura hostil en el vasto mundo de Minecraft no es solo código, sino el eco sombrío de una historia perdida? ¿Una tragedia de civilizaciones olvidadas, magia prohibida y una guerra que lo cambió todo? Bienvenidos a Eerie Abyss, donde hoy desenterramos el lore hipotético, la crónica oculta de un mundo que creemos conocer. Hace eones, antes de que el jugador solitario caminara por estas tierras, dos grandes razas humanas compartían el mundo. Los llamaremos, como susurran las leyendas de la red, los constructores, herederos de guerras antiguas entre sus propios clanes, maestros del acero, la piedra tallada y el intrincado poder de la redstone. Eran nómadas por naturaleza, dejando tras de sí monumentales templos en desiertos y junglas, cicatrices de un pasado conflictivo pero tecnológicamente avanzado. Junto a ellos coexistían los sabios, los aldeanos ancestrales, sedentarios, humildes en sus construcciones, pero poseedores de una profunda conexión con la magia. ¿Esos encantamientos imposibles que hoy ofrecen en sus intercambios? Son vestigios de un conocimiento arcano que nosotros, sus lejanos descendientes representados en Steve y Alex, apenas podemos vislumbrar en nuestras mesas de encantamientos. Pero la historia rara vez sigue un curso tranquilo. Un día, disidentes de ambas culturas, buscando un nuevo comienzo, se apartaron. Rechazados, o simplemente buscando un camino propio, encontraron refugio en el último dominio libre, el vasto e indómito océano. Allí, forzados por la necesidad y uniendo tecnología y magia, nació una civilización como ninguna otra. Primero, doblegaron al mar mismo. Con la enigmática concha del Nautilus y el palpitante corazón del mar, crearon conductos que les otorgaban el aliento de las profundidades, permitiéndoles erigir ciudades de prismarina y templos iluminados por la fría luz de las linternas marinas. Desarrollaron armas únicas, como el tridente, símbolo de su nuevo dominio. Pero su mayor logro, o quizás su primera transgresión, fue la metamorfosis. Usando la potencia arcana del corazón, alteraron su propia esencia, volviéndose seres adaptados al abismo, su piel tomando tonos azulados, su interior brillando con una luz extraña. Ya no necesitaban los conductos para sí mismos, pero los mantuvieron, como faros para los comerciantes de la superficie que se maravillaban con sus ciudades sumergidas. Mientras la civilización del mar florecía en aislamiento, en tierra firme, una sombra comenzaba a crecer. Algunos sabios tropezaron con un poder distinto, seductor y peligroso: la magia oscura. Las primeras fueron las brujas, marginadas, expulsadas por sus prácticas. Pero otro grupo fue más lejos, experimentando en secreto hasta que su corrupción fue evidente. Exiliados, consumidos por la ira y el poder prohibido, se convirtieron en algo nuevo. Los Illagers, los Pillagers. Cortaron lazos con sus hermanos, profundizaron en las artes negras hasta poder invocar criaturas de otras realidades, y forjaron una cultura bélica alimentada por un odio eterno hacia quienes los rechazaron. La guerra era inevitable. Los constructores, la antigua raza de Steve, se alzaron como el escudo de los sabios. Su habilidad marcial y tecnológica era la única esperanza contra las hordas de pillagers y sus bestias invocadas. Mientras los constructores luchaban en el frente, los sabios, ahora bajo asedio, activaron a sus guardianes silenciosos. Los golems de hierro, y guiados por sus aliados, aprendieron a forjar armas y armaduras. ¿Por qué los aldeanos de hoy comercian con equipo que nunca usan? Eran las provisiones para un ejército perdido en el tiempo. La alquimia y la magia de los sabios incluso imbuían estas creaciones con un poder adicional. La balanza parecía inclinarse, pero los pillagers, desesperados, se hundieron aún más en la oscuridad. Buscaron burlar a la propia muerte. Su primer intento fue grotesco: levantar los cadáveres, pero solo consiguieron esqueletos vacíos, una burla a sus soldados caídos. Abandonaron esa vía por un tiempo. En su lugar, destilaron la esencia de la vida misma en un objeto de poder impío, el tótem de la inmortalidad. Los aliados pidieron ayuda a sus parientes del mar. Estos, con su magia única, prometieron buscar una contramedida, un milagro para equilibrar la balanza contra la inmortalidad artificial de sus enemigos. Pero el tótem no era suficiente para la impaciencia de los pillagers. Retomaron su nigromancia,
pero con un giro cruel. No levantarían a los suyos, sino a los enemigos. Un cataclismo mágico barrió los campos de batalla, y los constructores caídos se alzaron, sus huesos rechinando, animados por un odio implantado, con el único propósito de destruir a sus antiguos hermanos. Y entonces invocaron algo peor, un poder primigenio, un símbolo arcano visto en templos olvidados y en las capas de sus propios evocadores, y le dieron forma. Una forma sigilosa, silenciosa, una máquina de destrucción perfecta diseñada para un solo fin: aniquilar a los constructores con una explosión devastadora. Nació el Creeper, no nacido de la magia oscura directamente, sino de una entidad antigua y terrible, marcada para siempre con su símbolo facial. Y su único objetivo: los descendientes de Steve. Por eso ni esqueletos ni creepers hostigan a los aldeanos, la venganza de los pillagers era personal. Mientras tanto, bajo las olas, la búsqueda desesperada de la inmortalidad por parte de la civilización marina tomó un giro fatal. Un hechicero, quizás tentado por los mismos poderes oscuros que corrompían la superficie, falló. Su experimento no creó vida eterna, creó la no muerte, una plaga imparable. Las brillantes ciudades submarinas se convirtieron en tumbas acuáticas. Los barcos mercantes que llegaban de la superficie encontraron la infección, hundiéndose, encallando, o siendo hundidos por sus propias tripulaciones en un último acto desesperado para contener el horror. Pero fue en vano. Los ahogados emergieron, llevando su contagio a tierra firme. La plaga barrió las retaguardias de los constructores, los mineros, granjeros, mujeres, niños, cuyos protectores estaban atrapados en la guerra lejana. Por eso vemos niños zombies, algunos aún con las pobres armaduras de malla, cuero u oro que tuvieron que improvisar cuando los recursos escasearon, y hasta los más jóvenes tuvieron que luchar. Los esqueletos no tienen niños entre sus filas. La maldición original solo levantaba a los aptos para el combate. La guerra en el frente, la plaga en la retaguardia. La gran raza de los constructores fue aniquilada. Los sabios y los pillagers sobrevivieron, diezmados, atrincherados. Los pillagers y brujas, protegidos por su afinidad con la magia oscura que animaba a los zombies. Los sabios, por sus leales golems. De los constructores, solo quedaron ruinas, recuerdos y los muertos vivientes que ahora vagan por el mundo. ¿Por qué arden al sol? Quizás por la descomposición, o quizás porque la magia negra que los anima es anatema a la luz pura. El Creeper, nacido de otra fuente, es inmune. Y el Nether, esa es otra capa de esta tragedia, quizás aún más antigua. ¿Piglins, Wither, Skeletons? Restos de otra guerra olvidada, donde clanes de constructores también jugaron su papel, aliándose con unos y otros, experimentando con la peligrosa magia de almas. ¿El miedo de los Piglins a esa luz azul? ¿Su obsesión por el oro? ¿La armadura de sus antiguos aliados? ¿Los Wither Skeletons levantándose también? ¿Ecos del mismo cataclismo nigromántico que asoló el Overworld? Historias dentro de historias, esperando ser contadas. Así que la próxima vez que explores una cueva oscura, que luches contra un esqueleto o escapes de un creeper, recuerda, no estás solo en un mundo vacío. Caminas sobre las cenizas de civilizaciones perdidas, eres el último eco de una raza aniquilada, y cada mob hostil es una cicatriz viviente de una guerra olvidada y una magia terrible. La verdadera historia de Minecraft podría ser mucho más profunda y oscura de lo que jamás imaginaste, un eco más en el Airy Abyss de la historia perdida.